escándalo de la FIFA. Hay temor en el gobierno por lo que puede decir Alejandro Bursaco, ex CEO de Torneos y Competencias. Acordate, te decíamos, bueno, el día anterior que se entregara, que estaba en Italia, que se iba a entregar. En efecto, estaba en Italia. Se entregó después de permanecer 13 días prófugo. Busca aliviar su situación a cambio de entregar datos clave. Si hay fondos del Estado argentino involucrados en la corrupción, podría Bursaco revelar la ruta del dinero de esos fondos. Bursaco, a todo esto se supo ayer, aportó dinero a la campaña K en 2013. Ayer te contaba Nico que probablemente hoy se entreguen los Hinkins, que están acá en Argentina, padre e hijo, Hugo y Mariano Hinkins. El abogado fue temprano a Comodoro Pi para entrevistarse con el juez Bonadío. En un rato vamos a tener más novedades de Comodoro Pi, está Nico ahí viniendo para acá. Yo pensaba que en realidad la figura del arrepentido de la justicia yanqui es útil, porque no hay otra manera de desarmar grandes bandas que no sea con un tipo de adentro. Esa figura no existe acá. Acá existe el testigo cubierto, pero no el arrepentido, y no existe la reducción de penas si vos confesás, digamos. En línea de teléfono está Gastón Marano, que es abogado especialista en Derecho Internacional. Queríamos hablar con él sobre ese tema. Marano, ¿qué tal? Buen día. La Nata le habla. Buen día, la Nata. ¿Cómo estás? Bien. Contame, ¿por qué acá no está esta figura del arrepentido y la reducción de penas? Bueno, básicamente tiene que ver un poco con nuestra tradición jurídica. Vos sabés que en nuestra tradición penal el fiscal está obligado a acusar sin importar absolutamente nada, sin importar la cuantía del delito perseguido, sin importar la relevancia social del delito perseguido, y en esa tónica el fiscal está bastante atado de manos. En otras tradiciones penales, como la sajona, la discrecionalidad del fiscal es casi total. En el caso de los Estados Unidos, el fiscal puede no acusar. Correcto. Si considera, por ejemplo, que la cuantía o el interés social del delito perseguido no justificara el dinero de los pagadores de impuestos, podría directamente no acusar. Por supuesto, eso no va a tener ninguna relevancia en delitos graves, pero en el día a día del trabajo de un fiscal en los Estados Unidos se deja de perseguir ciertos delitos que por su relevancia no tienen entidad, y está mucho más desarrollada que en el país el trabajo sobre la resolución que nosotros denominaríamos anormal de cuestiones penales, tales como lo que así se denomina el plea bargain, y aquí diríamos algo así como un juicio abreviado. Recordad que el juicio abreviado en nuestra historia jurídica es muy, muy reciente. Así que básicamente, para responderte de manera concreta, tiene que ver con que nuestra tradición jurídica avanza por otro lado, piensa al fiscal simplemente como un acusador. Y en esa tónica nunca se incorporó una figura como la del arrepentido. Sí, recientemente, como vos mencionabas, aparecieron figuras como la del testigo protegido, o como te mencionaba recién, la del juicio abreviado, que van un poco en el sentido de habilitar al fiscal una cierta cintura en la negociación, en la persecución del delito. Ahora, no hay en Argentina reducción de penas por la confesión. No, lo más semejante a eso que tenés sería un juicio abreviado o alguna modalidad como la suspensión de juicio a prueba, pero no se parece en nada a la negociación que uno puede tener, en este caso con un fiscal federal en los Estados Unidos, para solicitar que ese fiscal solicite a su vez a un juez que morigere la pena respecto a un imputado que colabora con la investigación. Fue el caso de Chuck Blazer, el topo, sí, claro, que comenzó o que dio lugar al comienzo de esta investigación. Vos sabés que él negoció no solamente una reducción de pena, sino también el pago de una multa o el retorno de un dinero mal habido, que en su caso en particular llegó a sumar 1.9 millones de dólares. Así que ese tipo de modalidades son un poco impensadas para nosotros en nuestro sistema jurídico penal tal cual lo tenemos. Ese tipo de modalidad se aplica, el derecho acá se basa en el derecho romano, y la otra gran fuente del derecho en el mundo es el sajón. ¿Eso se aplica en todo el derecho sajón en el mundo? Sí, es cierto decirte que en los Estados Unidos siempre ha estado bastante a la cabeza o a la vanguardia de la resolución penal por fuera de la típica finalidad que conocemos, que es la sentencia. No obstante, en el derecho sajón en general son prácticas habituales el poder proceder a negociar, por ejemplo, con un
imputado en materia penal. Yo durante casi 4 años trabajé como supervisor de una sección del Departamento de Estado de los Estados Unidos que regula los actos de cooperación penal internacional, y son numerosísimas las causas que por día se sujetan a modalidades de terminación irregular, a negociaciones, irregular quiero decir porque no terminan en sentencia, no porque tengan nada malo por detrás. Y en nuestro sistema penal eso es impensado. Eso también, Jorge, explica por qué nuestro sistema penal está colapsado, porque absolutamente toda denuncia termina en un juicio oral, claro, que termina en una sentencia. Vos sabés que me estaba pensando recién que en realidad esto muestra una costumbre muy argentina, que es que nuestra ley es moralmente inobjetable, pero a la vez no se cumple nunca. Sí, y es muy difícil cumplirla cuando vos estás desprovisto de sentido común. Pensá en la situación en la que a un fiscal le llega en la misma tónica o absolutamente con el mismo orden de prioridad el robo de una docena de sándwiches de una panadería, claro, de un homicidio calificado. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, está el tema como un mito en tribunales del famoso, lo llamaban el pebete judicial, ¿te acordás? Sí, por supuesto. Un tipo que estaba detenido, que en un momento lo trasladan y está esperando en la oficina del juez y se come un sándwich que había ahí. El tipo tenía hambre y se comió un sándwich, y a partir de ahí empezó una causa. Sí. Y al tipo creo que lo condenaron, le grabaron una cosa totalmente ridícula. Cuando vos ves este sistema y el sistema yanqui, ¿pensás que valdría la pena cambiar acá por algo parecido a eso? Yo no tengo dudas de que la totalidad del sistema penal, tanto el sajón como el continental, que así los podemos denominar en términos generales, avanzan en ese sentido. Lentamente y con muchísimas dudas, también nuestro sistema está avanzando en ese sentido. Digo, falta una legislación un poco más contundente, pero como te comentaba, la incorporación de figuras como la probation, la suspensión del juicio a prueba, el testigo protegido, dan cuenta de que hay un avance en ese sentido. Si vos me pedís mi opinión específica, te diría que es absolutamente necesario. Vos pensá que estamos en un país en donde hay cuestiones penales que son absolutamente gravosas. Pensá en la cantidad de gente que tenemos bajo la modalidad de prisión preventiva por la lentitud del sistema. Sí, sujetos sin condena aún, que tienen que esperarla presos, privados de su libertad durante 2 o 3 años. Digo, eso es insostenible, y la manera de combatir eso es empezar a dar a los fiscales un mayor nivel de cintura para negociar dentro de una estructura lógica. En Estados Unidos existe algo que se llaman los Federal Guidelines, o sea, los lineamientos federales sobre qué cosas puede y no puede negociar un fiscal. Por ejemplo, en este caso, en donde tenemos a la situación de Bursaco, y se está hablando constantemente de qué información él podría proveer para mejorar su situación. Bueno, en esos guidelines encontramos que no sirve cualquier información para negociar. La información que sirve es la relativa a personas que estuvieran en la misma organización criminal en la que a él se le imputa estar y que fueran jerárquicamente superiores a él. O sea, él no puede acusar al tipo que están abajo de él. Puede, pero no le va a servir de nada. Okay. Básicamente lo que el guideline te dice es que debe llevar su información a la imputación de sujetos y a su eventual condena. O sea que tienen que ser sujetos imputables. No le va a servir culpar a fallecidos, no le va a servir culpar a personas que ya hayan sido sometidas a procesos, claro, que no puedan ser juzgadas de vuelta, y no le va a servir imputar o complicar, específicamente hablando, a personas que estuvieran por debajo de él en la organización. Entonces, esto se tiene que trabajar, si se hace eventualmente en la Argentina, con lineamientos como si están bastante más claros en el sistema estadounidense. Ahora, pensaba también que frente a delitos relativamente nuevos, como el lavado de dinero, etcétera, o este tipo de organizaciones internacionales mafiosas, lo que acá es a veces incomprobable, que es la figura de asociación ilícita, la mejor manera de desarmarla es esa. Indudablemente, vos sabés que estas modalidades surgen a la luz en los Estados Unidos de una ley que por sus siglas en inglés se llama la ley RICO, R-I-C-O. Ah, sí, sí. Vos fíjate que el delito de fondo que están imputando a todos los miembros de esta organización es lo que en Estados Unidos se denomina racketeering. No tiene una traducción a nuestro sistema jurídico, pero es una especie de asociación ilícita con esteroides. Digamos, es la asociación ilícita para sostener una organización criminal. No es asociación ilícita
lisa y llana, porque ese delito se llama conspiracy en Estados Unidos, sino que es el agrupamiento de 2, 3 o más personas que llevan adelante aprietes, pagos de coima y una cantidad de delitos asociados a la corrupción para sostener una organización criminal. La única manera de combatir eso, como vos bien decís, es con colaboración interna, porque claro, si no es imposible acceder a datos de logística de una estructura del tamaño que tiene, por ejemplo, la que se está descubriendo detrás de la FIFA en este caso. ¿Y la reducción de pena sigue algún tipo de tabla o regulación, o es parte de una decisión arbitraria del fiscal? No, absolutamente sigue unos lineamientos, como te estaba comentando antes. El fiscal no es que, digamos, tiene una discrecionalidad absoluta. El fiscal tiene lineamientos que debe seguir, de los cuales puede apartarse si lo consideraran el caso. De todas maneras, tenés que tener en cuenta, Jorge, que el fiscal no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el juez. Y en el sistema federal de los Estados Unidos hay 2 tipos de acuerdo a los que pueden llegarse. Los acuerdos con el fiscal, que son una mera sugerencia para el juez, que no son vinculantes, que están especificados en la ley específica, y hay otro tipo de acuerdos que, una vez alcanzados, se someten al análisis del juez, y recién cuando el juez los aprueba, sí, por supuesto, hacen para el juez cosa obligatoria y sentencia en ese sentido. Pero el fiscal está limitado por estos lineamientos. ¿Y de qué va a depender de que le reduzcan la pena? De cuán valiosa sea la información, Claro. de cuántas personas se puedan investigar. ¿Siempre estamos hablando de reducción de pena o se puede hablar, según una asociación, de eliminación de la misma? Eso es muy difícil y es prácticamente digamos, impensable en este caso. Vos fíjate que incluso en la situación de Chuck Blazer, que se sometió no solamente a dar toda la información que tenía, sino a generar fue parte activa, nueva. claro, fue parte activa de la investigación, digamos. Correcto. Incluso en su caso no se habla, ni se habló nunca, de la eliminación completa de la pena. Sabemos que ya se sometió al pago de una suma de dinero importante y queda todavía al pendiente cuál va a ser su pena, que se supone va a ser muy morigerada a lo que podría ser. Lo que pasa es que cuando vos sumás en el sistema americano, aquí estamos hablando de penas que oscilan entre los 20 y los 30 años. En el caso específico de Bursaco, básicamente podríamos traducir los cargos que le imputan como corrupción, lavado de dinero, conspiración. Son 3 cargos que tienen una suma de pena que ronda los 20 años. Claro, aparte allá, esto contémosle a la gente, las penas se suman, digamos, no es que se engloban, digamos, acá se engloban y allá se suman, o sea, vos te pueden dar 140 años, por ejemplo, más allá de que vivas o no. Exactamente, o varias penas de muerte, digamos, a veces se escuchan sentencias en donde por supuesto se cumple una vez sola, ¿no? Pero en múltiples homicidas, donde son sentenciados simbólicamente a varias penas de muerte o a cientos de años de prisión a unas sabiendas de que no los va a sobrevivir. Aquí en Argentina tenemos reglas, no para aburrir a la audiencia, pero que tienen que ver con lo que se llama el concurso, en donde las penas se combinan. Te agradezco mucho la comunicación. En algún momento te invitamos a venir al piso para seguir charlando el asunto, porque realmente es muy interesante. Cómo no, Jorge, te agradezco mucho la invitación y siempre a tu disposición. Gracias. Para lo que necesites. Gastón Marano, quien hablaba, abogado especialista en Derecho Internacional. Es muy interesante el tema. Muy y me quedé enganchado con eso que comentábamos recién, ¿no? Que es muy argentino esto de hacer leyes que son muy morales, por las cuales todos nos darían una palmadita en el hombro, pero que nunca cumplimos. Entonces, ¿qué será más importante? ¿Hacer qué tipo de leyes? ¿Las que hacen que nos feliciten en el atrio o las que se cumplen en efecto y que alguien vaya en cana?
Escándalo de la FIFA. Hay temor en el gobierno por lo que puede decir Alejandro Bursaco, ex CEO de Torneos y Competencias. Acordate, te decíamos, bueno, el día anterior que se entregara, que estaba en Italia, que se iba a entregar. En efecto, estaba en Italia. Se entregó después de permanecer 13 días prófugo. Busca aliviar su situación a cambio de